Muy buenas tardes. Soy el doctor Pablo Cantú, médico urgenciólogo, em, con aproximadamente 24 años de experiencia en el SAMU 10 en Santiago y 14 en la Araucanía. Vamos a presentar hoy día, me invitaron a ser parte de este simposio de urgencias médicas, medicina intensiva y trauma, segundo concurso internacional de urgencia y trauma. em, y me pidieron que hiciera una presentación acerca de procedimientos de emergencia en prehospitalario. Algo ambiguo, algo inespecífico, pero le agradezco a los organizadores que haya sido ambiguo y específico porque así me permite a mí hablar de lo que a mí me interesa, de lo que creo que es importante para el prehospitalario en eventos como este, donde sabemos que están siendo escudriñado el evento por gente de todas las áreas, de todos los sistemas públicos y privados, incluso de países vecinos y hermanos. Por tanto, creo que es importante entregar mi opinión y mi experiencia con relación a esto. Así que si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Los organizadores me conocen, saben que yo iba a hacer esto y por tanto yo creo que fue el proceso que me lo dejaron así tan ambiguo el procedimiento de emergencia prehospitalario del cual se pueden escribir un par de tratados de unas 3.000 páginas cada uno, pero vamos a hablar de esto. Y lo empezamos cambiándole el nombre, el procedimiento de emergencia fuera o extra hospitalario, más que pre-hospitalario. ¿Mm? Y es porque finalmente la atención hospitalaria de urgencia comienza cuando una víctima o el familiar de una víctima solicita la ayuda de los cuerpos de sanidad o de los sistemas de emergencia sanitario, hasta que la víctima o el paciente es entregado en la unidad de emergencia que le va a resolver el problema, o la unidad de emergencia donde le pueden resolver el problema. Por tanto, todas los establecimientos intermedios por donde pasa este paciente desde la calle al consultorio, al SAPU, desde el domicilio al consultorio, al SAPU, al SAR o al hospital de la familia y la comunidad correspondiente, se transforman en partes integrales de la atención extrahospitalaria o fuera del hospital desde el punto de vista del prehospitalario. Por tanto, me parece que es mejor el nombre de extrahospitalario o fuera del hospital. El recorrido de hoy que propongo es hablar un poco de los procedimientos de emergencia, con la ambigüedad que el título lo sugería, con la amplitud que el título sugería también, lo que el tiempo no se ha llevado, que son las cosas pendientes que tenemos de parte del SAMU y de parte del Estado chileno, y a dónde nos lleva esta micro, que son las exigencias o improntas que tenemos nosotros generacionalmente como miembros y como seres vivos de la época y del momento en que estamos viviendo. Nuestra responsabilidad que es ineludible. Por tanto, procedimientos de emergencia, los que vamos a ver básicamente tienen que ver con, primero que todo, saber que dentro de una ambulancia, 1,90 m de ancho por 2,70 m de largo por 1,90, 1,70 de alto, es difícil trabajar, es inapropiado trabajar, no, la ambulancia tiene que estar detenida para poder hacer una reanimación dentro de la ambulancia, salvo honrosas excepciones. Es estrecho, es poco iluminado, es mal calefaccionado o mal ventilado, por tanto se hace difícil y no caben más de 2 personas dentro de la ambulancia, además del paciente, o sea, dentro del habitáculo. Por tanto, 2 o 3 personas reanimando es lo único que vamos a tener ahí. Entonces, desde esa perspectiva, todo lo extrahospitalario, un paciente que siempre tiene estómago lleno, nadie sale a la calle en ayunas para tener un accidente o para tener un paro ese día. Por tanto, todos asumimos que tienen estómago lleno, todos son pacientes que potencialmente tienen un trauma cervical y por tanto hay que pensarlo de esa forma. Y tenemos muy poca información, por tanto estamos ciegos, sordos y no mudos, pero sí estamos con fragilidad en la información para el manejo del paciente procedimentalmente en la urgencia extrahospitalaria o prehospitalaria. Entonces, ¿de cuáles procedimientos estamos hablando? Yo creo que hay que hablar de todos, desde los más básicos hasta los más avanzados. ¿Cuántos? Todos los que el paciente necesite y se requieran para la estabilización del paciente previo a la llegada a la unidad de emergencia. ¿Cuándo? En el momento oportuno, en el momento en que el paciente lo amerita o lo necesita. Por eso es que en el prehospitalario normalmente nosotros andamos con el tejo pasado. O sea,
somos un poco más exagerados desde el punto de vista de la invasión. Si vamos a poner vías venosas, ponemos 2 vías venosas cortas, gruesas, proximales. ¿Por qué? Porque el paciente se puede descompensar en cualquier momento, y ya no vamos a tener la posibilidad de acceder a la vía venosa. Por tanto, si la tengo preventivamente cuando el paciente tiene a la vista el cañón, perfecto, entonces lo canulo en ese momento y finalmente le cierro la vía si es que no la necesito y la dejo en stand-by. Lo mismo con el oxígeno, siempre mascarilla, recirculación, alto flujo. En los primeros 5 o 10 minutos me voy a dar cuenta si el paciente requiere o no ese flujo de oxígeno, y por tanto, o si requiere algún tipo de asistencia ventilatoria, y por tanto lo puedo regular, ya sea manejando la vía aérea de forma avanzada o retirando el oxígeno o reduciéndolo a una mascarilla Venturi o a una naricera, o simplemente a posicionar al paciente para que ventile por sí solo. Los procedimientos de emergencia van desde lo más básico, apertura manual de la vía aérea con control de columna cervical, hasta una hiperextensión del cuello con la maniobra frente mentón, o el manejo de una red de oxígeno en la ambulancia o en el SAP o en el consultorio, o una ventilación con bolsa máscara reservorio por un operario o por 2 operarios, una inmovilización en bloque por parte de un equipo sanitario o un equipo de rescate, una movilización e inmovilización en bloque, para poder subirlo a la tabla y poder empaquetarlo de forma adecuada. Una inmovilización además en una posición pensada previamente para que cuando yo me dé vuelta, este es mi hijo y yo en la casa del doctor Iturriaga, cuando cuando yo vaya a girar al paciente para ponerlo en posición de reanimación, quedar en una posición en que me permita esperar la ambulancia del SAMU todo lo que se demore en llegar. Procedimientos de monitorización que tienen que ver básicamente con la monitorización de todos los pacientes que lo requieran, y tomar acciones y procedimientos en esto, y para eso hay que cultivar competencias, y ese cultivo de competencias lo vamos a conversar más adelante. Procedimientos de manejo alternativos de la vía aérea, desde la perspectiva de que no siempre uno puede o sabe o puede manejar la vía aérea de forma avanzada, o procedimientos de descompresión torácica, como ejemplos, o ya más avanzadamente un manejo de la vía aérea avanzada, donde ahí Roberto Poblete y Adriana Muñoz, R9 y R3 respectivamente, del SAMU Santiago, están procediendo a el manejo avanzado de la vía aérea. O en este caso, quien controla la columna cervical por anterior, en intubación a 4 manos, soy yo en entrenamiento como tercer R en el SAMU de Santiago, y Gisela Acosta haciendo la maniobra de intubación orotraqueal por ese lado, que era mi entrenadora en el prehospitalario. O una maniobra a 4 manos también de intubación orotraqueal. Equipamiento de alta tecnología, equipamiento que hay que estandarizarlo desde el punto de vista de que nosotros deberíamos llegar en algún momento a poder encontrarnos en la carretera en un accidente múltiple con las ambulancias de Biobío o con las ambulancias de Los Ríos, y tener el mismo dispositivo, el mismo monitor desfibrilador, el mismo ventilador mecánico, como para poder usarlos indistintamente, y además de eso colaborar con ellos, porque finalmente cuando un reanimador o un paramédico de otro sistema se sube en mi ambulancia, en la ambulancia de mi sistema, no conoce los equipos y por tanto es una pérdida de tiempo. Deberíamos poder conocer todos los equipos y estandarizarlos de alguna forma. La pandemia nos ayudó a recordar que en salud se trabaja en equipo, se trabaja coordinadamente, se trabaja con múltiples acciones y con multisectorialidad, y eso nos hizo hacer procedimientos donde, en un procedimiento donde el Hércules traía o llevaba o cabían 4, aceptaba 4 pacientes o de 4 en adelante, y por tanto venía personal dentro del avión, venía personal sanitario preparado para atender esos 4 pacientes en vuelo, pero además de eso nosotros teníamos que mover 4 ambulancias avanzadas simultáneamente, dejando la flota sin 4 ambulancias. No existe ningún SAMU en Chile que tenga la capacidad y que no se vea mermado por dejar o sacar de circulación 4 ambulancias avanzadas al unísono simultáneamente. Por tanto, finalmente,
es un tremendo esfuerzo, un esfuerzo logístico, un esfuerzo de coordinación de poder hacerlo, porque además estas ambulancias tenían que ir a buscar a los pacientes a los hospitales donde estaban siendo atendidos, traerlos al aeropuerto, entregárselos a este personal, presentárselos a este personal. En muchas ocasiones este personal fue al hospital, o sea, pasamos a buscarlo al aeropuerto, los llevamos al hospital, recibimos al paciente en conjunto con ellos, porque además ellos definían, la tripulación que venía definía si era trasladable o no era trasladable, o sea, corroboraba esa información. Finalmente, se lograron hacer procedimientos muy, muy bonitos, muy hermosos y de mucho esfuerzo, y un día, desde la Araucanía, un domingo hicimos 4 evacuaciones aeromédicas, 12 pacientes se trasladaron hacia afuera de la región. Y eso fue todo coordinado desde el centro regulador del SAMU, con personal que se encargó de hacer toda la coordinación médica, de enfermería y con paramédicos, con Salud Responde, con la Fuerza Aérea, con los hospitales que iban a recibir los pacientes en las diferentes regiones donde iban al destino. Y además de eso, garantizando la atención y la continuidad de la atención del 131 en la provincia y en la región. ¿Mm? Básicamente, eso desde el punto de vista procedimental. Ahora, lo que el tiempo nos ha llevado, tenemos deudas, desde lo que compete al SAMU, el sistema de atención médica sigue fragmentado, siguen existiendo 29 SAMU en Chile, uno por cada servicio de salud, con disímiles condiciones dependiendo de cuál fue el político que estaba a cargo cuando partió y cuál es el político que está a cargo actualmente y que le permite desarrollarse o no. La norma general técnica número 17 sobre el SAMU está añeja, casi obsoleta y bordeando la ilegalidad. Los sistemas de acreditación para sistemas de atención médica prehospitalaria duermen en la Superintendencia de Prestadores Institucionales de Salud desde el año 2015. Yo la entregué, fue mi tesis de grado del Magíster de Epidemiología Clínica. Por tanto, ahí duerme, voy a hablar un poco más de eso en un rato más. La gestión de la información, el manejo estadístico de nuestros datos, en general no tenemos información, hay muy pocas publicaciones del SAMU y del prehospitalario, las que hay tienen grandes sesgos, y además de eso, desconocemos. Si usted pregunta en el SAMU, cualquier SAMU en Chile, cuánto es el tiempo de respuesta que tiene el sistema al paro cardiorrespiratorio, no lo saben, nadie lo sabe, nadie sabe cuánto es. ¿Cuánto es el tiempo de respuesta que tenemos del síndrome coronario desde lo que se llama el indicador desde que se declara la emergencia hasta que el paciente está en la angioplastía? Tampoco lo sabemos. Entonces, es importante eso. Nivelar hacia las normas y estándares internacionales de calidad aún pendiente. Recuerden que nuestras ambulancias siguen siendo furgones de pan pintados de ambulancia, furgones de carga pintados de ambulancia, y el sistema de reclutamiento y selección del capital humano, que es muy importante, sigue siendo disímil, insuficiente y diferente. Además que es muy difícil porque nos encontramos con, cuando le pedimos capacitaciones, son las capacitaciones que esa persona pudo haber hecho en su tiempo extra, en su tiempo libre o en su formación autodidacta, porque no existe ningún centro de formación de prehospitalario, por tanto, si no se los financió él, no se los pudo financiar. Y si no tuvo la oportunidad de financiarlo porque no tenía las lucas para eso, perdió y se pierde un buen elemento. Entonces ahí hay un tema que no es menor, que tiene que ver con la selección del personal y el poder inducirlos, pagados, pero además poder sacar del sistema a aquellos que no pasan ese proceso de inducción, que debería ser, al menos en mi opinión, de 3 meses de inducción, enseñando técnicas de prehospitalario y procedimientos de prehospitalario. Lo que compete al Estado en lo que el tiempo no se ha llevado, bueno, la enseñanza y exigencia del RCP y el uso del DEA, que hay todavía ceguera total, ya salió la ley, no está el reglamento a mano todavía, pero todavía sigue ambiguo, nadie enseña esto, o sea, nadie exige esto. Se cobran los cursos, deberían ser gratis, deberían tener una exigencia para sacar o renovar la licencia de conducción, sacar o renovar el carnet de identidad, sacar o renovar el pasaporte, cuando salga de la enseñanza primaria, cuando salga de la enseñanza secundaria, cuando entre a la universidad, cuando salga de la universidad, deberían hacerse esos cursos de forma obligada. El personal sanitario que no trabaja en urgencia debería hacerlo cada 6 meses, el personal de emergencias, de bomberos, carabineros, defensa civil, ONEMI, policías, guardias de seguridad deberían hacerlo cada 6 meses el curso, y debería ser gratuito o al menos totalmente financiable desde la perspectiva de poder apoyar a las empresas a que lo hagan.
No sacamos nada con tener un DEA si no tenemos gente que lo sepa manejar o que sepa hacer las compresiones torácicas mientras llega a esto. Educación comunitaria, salud de primeros auxilios, ausente en general en todas las escuelas. ¿Eh? Le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes le ha enseñado a sus familiares no sanitarios a hacer RCP? No, entonces usted se va a morir cuando le dé un paro en la casa, porque no hay nadie que lo sepa hacer. Entonces, desde esa perspectiva hay que estar pendientes de este tipo de cosas que son importantes y que nos faltan. Programas de formación técnico-profesional en urgencias hospitalarias no hay centros de formación de medicina o de técnicas o procedimientos de urgencia prehospitalario o extrahospitalario, ni siquiera de atención primaria. Y de esa perspectiva hay que potenciarlo y es rol, y aquí el latigazo va para los organizadores del evento, incluidos, no solo la sociedad de red intensiva, sino que otras sociedades científicas y otros colegios profesionales deberían ponerse las pilas en este tipo de formaciones que al igual que IRA y ERA, en las salas IRA y ERA, que se exige el curso de IRA para poder trabajar ahí y desempeñarse, para subirse a una ambulancia debería exigirse un curso ad hoc a su competencia y a su estamento. Centros formadores médicos especialistas en urgencia, aún estrábicos, seguimos formando especialistas hacia adentro del hospital de alta complejidad, no estamos mirando el prehospitalario, estamos reduciendo las horas de prehospitalario, siendo una subespecialidad de la medicina de urgencia. Se reduce de 3 a 1 mes simplemente por ajuste de malla. Siguen siendo 3 años de formación, pero el ajuste de malla fue en favor de otra asignatura o de otra rotación, que es de más intensivo, más cardiológico que prehospitalario. Entonces, finalmente seguimos teniendo esa falencia. Y es responsabilidad de los centros formadores, especialistas en medicina de urgencia, ampliar esa malla y finalmente ponerle el cascabel al gato con relación a entregar las competencias que estos especialistas necesitan. ¿Y a dónde nos lleva la micro? Bueno, la micro nos lleva a autoexigencia. Primero que todo, imperioso futuro, que lo tenemos delante, nos está bofeteando, nos viene persiguiendo, nos está pisando la cola, nos está exigiendo que hagamos algo, que nos pongamos las pilas, que además de que nos apliquemos y hagamos cosas, y la responsabilidad de nuestra generación que tiene que ver con dejar el camino pavimentado como para que las nuevas generaciones, nuestros nietos, nuestros bisnietos, no tengan que sufrir las diferencias de un sistema prehospitalario o un sistema de urgencia en Punta Arenas diferente o en Aysén diferente al de Santiago o en Curarrehue diferente al de La Pintana. Entonces, ¿dónde nos lleva? Bueno, la formación necesaria de competencias con competencias vinculantes significa tanto en la enseñanza técnica como profesional, como cursos ad hoc y adecuados a, diplomado, magíster, adecuados a, ya empezamos, yo tengo un par de ellos, acreditación en sistemas prehospitalarios, la deuda está consciente, yo les dije, creé un instrumento de acreditación para sistemas prehospitalarios bajo la norma y la ley de acreditación de instituciones sanitarias en Chile, bajo ese paraguas, y finalmente está entregado el documento completo al superintendente de la época en el año 2015, entregado en CD y en papel impreso, encaratulado y empastado, todo el documento completo con el instrumento de acreditación, o sea, con el estándar de acreditación, con el instrumento de autoevaluación y con la pauta de cotejo correspondiente. Y este documento, además de eso, ahí está la carátula, está disponible en la web, les voy a dejar el link para que al final de la presentación. Fue la tesis de magíster mía y finalmente se creó el manual del estándar general, el formato, o sea, la confección del informe de autoevaluación y la pauta de cotejo según las normas y instrucciones legales de acreditación de sistemas sanitarios en Chile. Y además de eso, este instrumento fue validado por estos expertos conocidos, expertos que, o sea, nadie de ustedes podrá negar que estas personas son idóneos para revisar este tipo de instrumentos. La doctora Jimena Grove, la señorita Angelina Santibáñez, reanimadora del SAMU Santiago, la señora Yanine Painén, administradora, ingeniero comercial, administradora del SAMU de la 9ª región, la señorita Susana Curibal, reanimadora fundadora del SAMU de la 9ª región, el doctor Ambazán, que fue jefe del SAMU de Puerto Montt durante casi 15 años, el señor Roberto Poblete, reanimador del SAMU Santiago, R9, fundador del SAMU Santiago,
el doctor Heriberto Pérez, que fue fundador del SAMU de Viña, el doctor Leo Ristori, fundador del SAMU Santiago y director del SAMU Santiago durante muchos años, el doctor Claudio Maclin, director del centro, jefe del centro regulador del SAMU de Viña, Juan Carlos Ponce, jefe, director de HELP, como institución privada de atención prehospitalaria, y su eminencia, el doctor Michel Martínez Almoina, y la doctora Carmen Limiñana, que es española, que es del SAMUR, o sea, del SAMU Alicante, hace 25 años miembro del SAMU Alicante, especialista en medicina de urgencia también. Ellos fueron los que validaron este instrumento. Y el instrumento, la versión inicial, la que yo entregué para la revisión, tenía 8 ámbitos, 46 competencias, o 111 características y 735 verificadores. Después de la revisión por los expertos, quedó en 8 ámbitos, 50 competencias, 138 características y 910 indicadores. Nótese que los expertos le sumaron complejidad al instrumento, más que restarle complejidad. Dentro de los resultados de esto, yo apliqué el instrumento al SAMU en la Araucanía. Primer sesgo, yo aplico el instrumento en la institución que yo dirijo, pero fui bastante crítico y el SAMU Araucanía reprobó con un 48% de cumplimiento. El nivel de exigencia era de 100%, no soy yo quien tiene que definir y quien debe definir cuáles son las características o los verificadores que corresponden o no. El piloto en otros SAMU debería poder dar luces de cuáles son los verificadores y características aplicables a los SAMU y a cuáles SAMU, dependiendo de las características que tenga cada SAMU, pero la idea es nivelar hacia arriba. El instrumento generado tiene una validez del 92% por parte de los expertos. Todos, este 92% fue muy de acuerdo o de acuerdo con cada uno de los ítems del instrumento. Y el instrumento creado bajo el modelo de acreditación está desde el 2015 en el escritorio del superintendente de salud, de prestadores de salud, y todavía el Estado no ha hecho absolutamente nada con ello. Entonces, no es culpa de la pandemia tampoco, porque esto está 3 años antes de la pandemia, 4 años antes de la pandemia está en el escritorio de la superintendencia. Formación continua, es responsabilidad de quién. El personal del SAMU normalmente se autoexige formación y se autoexige actualización, y algunos SAMU hacen actualizaciones para sus funcionarios, pero esto debería ser responsabilidad del Estado, responsabilidad de la institución, responsabilidad de la administración institucional de cada unidad, el entregar la formación continua para estos funcionarios. Este funcionario debería ser revalidado, recertificado, reacreditado como funcionario para poder subirse en la ambulancia al menos cada 3 años. Este es un posgrado que se hizo en el Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel de Temuco, dependiente de la Universidad de la Frontera, donde durante 2 años hicimos un diplomado de atención prehospitalaria y atención de urgencia primaria para técnicos, paramédicos a nivel superior. Con pasos prácticos, y ellos hoy día, muchos de ellos están en el SAMU, otros están en las ambulancias municipales, otros están en las ambulancias de transporte del hospital, otros están en el SAR, en el sur, están donde tienen que estar capacitados y formados con su acreditación correspondiente. Y con muy buena cara además. Estos son mis hijos y por tanto son los que me generan las emergencias a mí en casa. En el código QR están las redes sociales y académicas donde pueden encontrar toda la documentación en la que me basé para esta presentación. Muchas gracias. Está mi número de teléfono y mi correo por si tienen alguna duda al WhatsApp o al correo electrónico. Estoy disponible siempre. Con el llamado de atención a las universidades, estoy disponible también para participar en la creación, formación o como docente de cualquier tipo de postítulo o posgrado para técnicos o profesionales que se les ocurra. Muchas gracias.